noches, amigos, ¿cómo están? Es viernes ya y aquí estamos terminando esta semana en la hora N. Y cómo hay que terminarla, hay que hacer un análisis de cuáles han sido los principales sucesos de esta semana y cómo se encuentra la realidad nacional e internacional. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Tenemos, como siempre, invitados muy interesantes que van a compartir con nosotros las mesas de análisis. Pero antes vamos a empezar con otra noticia que involucra temas de Contraloría, pero que no tiene que ver con las adquisiciones del Contralor Alarcón, sino más bien con un informe que ha confirmado que la compra, que al final se truncó, pero que se inició, de computadoras en el Congreso, ha resultado declarada irregular. Un contundente documento de la Contraloría dice que esta compra de 980 computadoras tuvo por lo menos 3 irregularidades. Primero, la primera irregularidad, dicen, se refiere a las especificaciones técnicas para la compra. Las especificaciones, al parecer, se sustentaron en un documento que apareció después o fue modificado después. Ahí hay algo que es muy irregular. Después, otra irregularidad es que se eligió como proveedor a uno que no cumplía con un requisito de 3 años de experiencia en el mercado. El proveedor era el grupo Coresol. Y la tercera irregularidad de la compra es que esta no era parte del plan de contrataciones del Congreso. Como les decíamos, la compra finalmente fue dejada sin efecto por la mesa directiva porque se generó todo un escándalo tras la denuncia periodística que puso en evidencia las irregularidades. Lo nuevo es que ha salido ya el informe que confirma las irregularidades. ¿Qué dijo la presidenta del Congreso en su momento sobre este tema? Se le cuestiona que 4 empleados se hayan enriquecido, y si aquí me demuestran que algún empleado se ha enriquecido, yo lo saco, yo renuncio. Así soy yo. Esto es lo que decía la presidenta del Congreso, Luz Salgado, el 15 de diciembre del año pasado. No vamos a agregar ningún comentario a eso. ¿Qué ha dicho la congresista Rosa Bartra ahora? Yo no sé a qué compra se refiere porque fue un proceso que fue suspendido precisamente debido a que la Contraloría sugirió que existían no irregularidades sino riesgos si no se ha comprado ni siquiera un cable. Yo no sé a qué tipo de irregularidades podría referirse ese informe. En todo caso, tomaremos conocimiento del informe para poder emitir un pronunciamiento más completo. Bueno, la congresista no sabe a qué tipo de irregularidades se refieren, pero por suerte ustedes televidentes sí lo saben. Ya hemos reseñado qué irregularidades son. Por ejemplo, haber puesto especificaciones técnicas que no son regulares, que al parecer estarían dirigidas a favorecer a alguien y que además luego se sustentaron en un documento posterior. Eso es, por decirlo menos, irregular. Haber elegido a un proveedor que no tenía experiencia y no estar en el plan de contrataciones. Y efectivamente, la compra no se consumó, pero que algo no termine de consumarse no significa que las irregularidades anteriores no constituyan de por sí elementos que revelan, sea faltas o delitos o actos de corrupción que tengan que ser investigados. No se puede sentenciar antes de que se terminen los procesos, pero sí se puede decir que hay un informe que dice que estas irregularidades están y que no es tan simple como decir al final no hubo compra y entonces no hubo nada. No, sí hubo. Hubo todo un intento de hacer algo mal que iba a generar un perjuicio en el dinero del Estado, que muchas veces se olvida, pero es el dinero de la gente. Así que allí hay algo que es importante y sí, estamos de acuerdo en que los congresistas salgan tranquilos y declaren que hay que investigar las cosas antes de pedir responsables. Lo que nos llama la atención es que no siempre tienen esta actitud. A veces salen y dicen que renuncia a todo el mundo, a veces salen y dicen que hay que interpelar a todo el mundo, a veces salen y dicen que todo el mundo es culpable, otras veces los vemos muy tranquilos. Vamos a cambiar de tema y vamos a presentarles a nuestros invitados de esta noche, que son la señora Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, el señor Oscar Díaz, analista político, y Gustavo Guerra García, expresidente de ProTransporte y ex viceministro de Transportes y Comunicaciones. Muy buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Antes de pasar a los cuadros, un comentario general pequeño de cada uno de cómo ven esta situación de permanente descubrimiento de hechos de corrupción y confrontación
investigaciones, investigaciones que empiezan, investigaciones que no terminan. ¿Cómo lo perciben desde el punto de vista político? Señora Torrado. Bueno, el saldo final de todo esto es una gran desconfianza por parte de la población. O sea, la población ya perdió confianza y credibilidad hacia toda la clase política. Entonces, cualquier iniciativa que exista es ya mal vista, mal evaluada. Por ejemplo, una de las preguntas que hemos hecho respecto a la reconstrucción del norte. Todavía no se han iniciado las obras, pero la población cree que en las obras de todas maneras va a haber corrupción. Es decir, se parte de la desconfianza y se parte de una mirada negativa hacia lo que puede hacer la clase política. Y por lo tanto, resulta un reto para el presidente y para digamos, cualquier autoridad lograr ganarse la confianza de la población. Y pequeños hechos pueden no solamente hacer retroceder esa confianza, sino que va creciendo ese descontento social que puede también traducirse en brotes de violencia, que puede traducirse en otros hechos y tener otro tipo de consecuencias hacia el futuro, no necesariamente en el presente. Oscar Díaz. Bueno, sí, hay mucho que conversar sobre esto, ¿no? En realidad, lo que está pasando, me parece, es que se está confirmando algo que, digamos, se veía venir. No hay un norte, el gobierno ha perdido absolutamente el norte. A mí siempre me ha parecido injusto, digamos, analizar un gobierno a los 100 días, pero ya 300, ya 10 meses, ya tú te puedes dar cuenta si ese gobierno está funcionando o no. Y yo, si tuviese que resumir en una palabra lo que a mí me hace sentir este gobierno, es decepción. Yo creo que mucha gente está decepcionada porque se había hablado de un gobierno de lujo, de un equipo de lujo, y la verdad que el lujo estará en los ternos, en los vestidos, porque no hay ninguna cosa que se haya concretado. Se dijo que este gobierno iba a destrabar, no ha destrabado nada en 10 meses, más bien se han trabado las cosas. Se dijo que este gobierno podía unir, estamos más desunidos que nunca, la clase política, ahora la Contraloría, mañana la Procuraduría, o sea, todos estamos contra todos. Hasta los periodistas estamos... Esta sensación de todos contra todos efectivamente es muy notoria, sí, ¿no? Y entonces allí lo que nos acordamos es de la película Donde está el piloto, ¿no? La verdad es que no hay una sensación claro, de deriva, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Y incluso en personas que estaban, digamos, a favor de este gobierno y que creían que esta era la opción más conveniente, digamos, para el país cuando votaron por este gobierno. Después vamos a ver cómo ha variado el tema de aprobación y desaprobación del gobierno, pero antes la opinión de Gustavo Guerra García sobre este tipo de cosas que están pasando. El panorama general de todo lo que está pasando. Sí, yo creo que lo más complicado es que, digamos, frente al contexto terrible de Lava Jato, que en realidad es una buena noticia, ¿no? Que la Fiscalía y la Justicia brasileña hayan destapado un procedimiento de corrupción internacional que funcionaba en un montón de países. Pero en el corto plazo, claro, es duro, porque a las personas que ya están implicadas, algunos expresidentes, se van a sumar muchos más en función de lo que va a ocurrir en estos días. Pero muchos más expresidentes no tenemos, ¿no? No, o sea, a lo que voy es mucho más Dios. Funcionarios públicos, ¿no? Mucho más personas afectadas. Y claro, en el medio del contexto de Lava Jato, en mi opinión, hacer modificaciones a una venda de chincheros que ya tenía problemas, dando una sensación que se desnaturaliza lo que estaba en las bases, digamos que se hace en el momento más inoportuno posible. Y lo mismo, cambiar, digamos, completamente el sistema de inversión pública por el sistema Invierte, que es un relajamiento, digamos, de los controles, de los estudios de inversión, en un momento en que todas las obras implicadas en corrupción fueron justo exoneradas del SNIP o no pasaron por esos filtros. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es que hay una parálisis en el gobierno, la gente está asustada, todos sienten que en cualquier momento el Contralor va a ir contra cualquiera que firme cosas y todos están diciendo, se acabó la tinta, yo no firmo nada, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, a eso también, digamos, coadyuva el hecho de que los informes de Contraloría, que yo creo firmemente que tiene que haber control, pero a veces los informes se pasan y comienzan a acusar delitos cuando en realidad no necesariamente, y eso lo digo para todos, no necesariamente una irregularidad llega a ser un delito. A veces puede ser negligencia, menos penal. Claro, pues delito. Entonces pierdes credibilidad. Exacto. Y eso es lo que ha pasado con la Salen Contraloría. diciendo, todos son delincuentes y al final no todos son delincuentes, pues de repente son algunos ineficientes, de repente otros sencillamente tuvieron miedo, como dice Gustavo Guerra García, no firmaron, no se atrevieron, ya nadie se va a atrever a crear, a pensar. Lo concreto es que la inversión privada sigue cayendo. La inversión pública también cae, los impuestos caen, el empleo urbano crece cero y esto es consecuencia de que no estamos dándole la vuelta ni a la inversión privada ni a la inversión pública. Y ahora esto
a esto también ayuda mucho el enfrentamiento Congreso-Gobierno, porque claro, efectivamente yo coincido con creo que ustedes dos son los que lo han dicho, que hay una falta de timón firme, de acción, de dirección de parte del gobierno. Pero paralelamente hay también este Congreso que cada vez que pasa algo, aunque sea una tragedia como lo que ha ocurrido hoy, que estos muchachos han muerto ahogados, esto tiene que investigarse y debe haber algún responsable. Pero de ahí a salir a decir, es el ministro de Defensa el responsable, o sea, eso es evidentemente un poquito de enfrentar las cosas por gusto, ¿o no están de acuerdo? No, pero además son totalmente de acuerdo. Pero además, a ver, en 10 meses hemos perdido 2 ministros. 1 vicepresidente además, ¿no es cierto? Y 2 buenos cuadros. Porque alguien puede decir que Saavedra no era un buen cuadro. Ahora bueno, se lo exhiben en el mundo. Exacto. Como uno de los mejores economistas, líderes en educación. A ellos lo tumbó el fujimorismo. Vizcarra ha tenido que renunciar, también por lo que se venía, más lo de la Contraloría, que fue un error de ellos. Pero, y se quiere interpelar por quítame esta paja de todo. O sea, cada semana vamos a tener un interpelado. ¿Ese es el ejercicio democrático? No. Pero ¿cuál es la raíz? Y al final es donde tenemos que atacar, yo creo. El tema es que desde el principio, me parece que la madre del cordero es que el presidente Kuczynski apenas ganó, debió romper el hielo con Keiko, que estaba herida y que sigue herida hasta hoy por el hijo de ratero, lo que sea, la campaña siempre es dura. Pero que Keiko Fujimori no tenga la madurez suficiente para pasar la página, para portarse como lo que es la líder de oposición, es un problema. Pero me parece a mí que peor es el presidente, porque el presidente tiene la obligación de gobernar para todos los peruanos, tiene la obligación de hacer todos los intentos posibles e imposibles para llamar a la oposición, porque yo he dicho en esta mesa hace unos meses, ¿es posible que este gobierno tenga éxito sin la oposición? No. No, porque es una oposición muy grande y muy fuerte, pues, ¿no? Y además está demostrándolo todos los días, con cada cosa que hace, digamos, dificulta en todo caso el éxito. No hay imposibles en este mundo. Y por conferencia, y Sol, perdóname, hace una semana creo que asistimos a la declaración pública del primer ministro reclamando que no sean obstruccionistas. Yo me pregunto, los asesores que estaban con él, ¿alguien pensó que después de ese úcase, de esa llamada a atención pública, al día siguiente iba a salir Luz Salgado, Keiko Fujimori, decir perdónennos, señores, por ser tan obstruccionistas? O sea, ¿no pensaron que la única reacción posible era, oiga, rectifíquese? O sea, aumentar el encono, incrementar la crispación política. O sea, realmente yo lo que veo es una falta de norte absoluta en el gobierno y tengo muchos amigos ahí, pero creo que ha llegado el momento, ya son 10 meses, de decir las cosas como son. Y este gobierno necesita una llamada de atención y necesita cambios urgentes, empezando por el premier. Vamos a conversar de eso más adelante, pero primero vamos a compartir los primeros 4 cuadros de un largo estudio que ha preparado Datum Perú. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Pedro Pablo Kuczynski? Estamos en los mayores, el rojo, desaprueba 50%, aprueba 45%, no sabe, no opina 5%. Se tienen que ir al extremo del cuadro para ver el resultado de hoy, y lo que ven a lo largo del cuadro es cómo la tendencia se cruza, ¿no? Se cruza, se vuelve a encontrar, se vuelve a separar. Ahí está. Sí, perdón, y creo que es importante resaltar que el pico más alto fue 65. Vamos a comentarlos todos después. ¿Aprueba o desaprueba la labor del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la lucha contra la inseguridad ciudadana? Aprueba 31%, desaprueba 65%, no sabe, no opina 4%. ¿Aprueba o desaprueba el manejo del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la economía del país? Aprueba 44%, desaprueba 49%, no sabe, no conoce, no opina 7%. ¿Aprueba o desaprueba la labor del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la lucha contra la corrupción? Aprueba 31%, desaprueba 64%, no sabe, no comenta nada, el 5%. Y esos son los primeros cuadros que vamos a comentar. Aprobación y desaprobación de la gestión presidencial. Nos quería hacer una aclaración. Sí, si analizamos estos 10 meses de gobierno, lo que vemos es un pico de 65 y hoy estamos en 45, hay una caída importante. ¿Cuándo se da ese pico? En septiembre, que fue, digamos, comienza el gobierno y crece los 3 primeros meses, y después de esos 3 primeros meses empieza a caer hasta la crisis con el fenómeno del Niño, que hay una recuperación importante, y luego en estos últimos 3 meses lo que ha habido para el gobierno es mantenerse
más o menos margen de error, pero en general lo que podemos ver en estos 3 meses es que la popularidad se ha mantenido. Sin embargo, cuando tratamos de ir un poco más profundamente en los temas que son considerados más importantes o los temas prioritarios para la población, vemos que en seguridad ciudadana, sí. Manejo económico es el que está mejor, pero seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción están en los niveles más bajos, en 31%. 31%. Que en realidad, aquí entre no son tan bajos, porque cuando uno habla con la gente por la calle parece que fuera a salir un resultado mucho peor, ¿no? Sí, eso sí. Sí, pero cuando le confieso que a mí me sorprende ver las cifras por encima de 30, porque uno va por la calle y la gente se siente muy descontenta. Y no solo eso, sino cuando hemos preguntado si la gente se siente segura o insegura en las calles, está aumentando la sensación de inseguridad. Es que más del 70%. El ministro Basombrío había dicho que estaba mejorando la percepción. No ha mejorado, e incluso otro indicador que nosotros medimos cada cierto tiempo, este mes no lo hemos medido, pero sí está en la medición del mes pasado, es si tiene algún familiar o persona de su entorno cercano que ha sufrido algún acto de delincuencia. Y ese indicador también nos viene subiendo, ¿no? Entonces, no solo la gente no ve resultados, sino que en su entorno inmediato ve actos de delincuencia. ¿Usted ha analizado en algún momento, me imagino que sí, cuándo sube la popularidad y cuándo baja? Por ejemplo, para la mayoría de nosotros fue muy claro que en el momento de la crisis, de las lluvias y las inundaciones del norte, la popularidad se eleva porque se percibe, quizá por primera vez en este gobierno, una acción coordinada y rápida. Así es. ¿El 65% tiene alguna explicación así o es simplemente la luna de miel? Era la luna de miel, que se termina al tercer mes. Esa es la luna de miel y después viene el amor de verano, ¿no? Obviamente tiene que ver con lo que tú has descrito perfectamente, que no vale la pena abundar. La gente sintió, pero la caída tiene que ver con justamente el lado inverso de la moneda. Justamente es, ¿dónde está el piloto? ¿Qué está haciendo el presidente? Firmo la venta. No la firmo, explico en pizarra, no, retrocedo. Reafirmo, ya, la verdad es que a mí ya me da miedo cada vez que dice, yo creo en este ministro y lo voy a apoyar, porque lo sacan al ministro, ¿no? Casi ya, como para darle la contra, ¿no? Sí. ¿Qué opina Gustavo Guerra García? Sí, bueno, yo lo que creo es que el problema es el contexto de Lavajato y de los otros casos de corrupción, incluido ahora las denuncias contra el Contralor. O sea, imagínense el desamparo que debe sentir la gente si en el contexto de lo que estamos viviendo, el Contralor, que es el llamado a ser el gran supervigilante del buen comportamiento público, resulta que también tiene 6 denuncias complicadas, de las cuales 2 me parecen súper graves. Y hay un cierto consenso en las élites de que probablemente tenga que ser destituido, ¿no? Y si no lo destituyen, responsabilidad de la mayoría de Fuerza Popular en el Congreso. O sea, la situación es compleja. Entonces, ese escenario de corrupción, de sensación de corrupción generalizada que comienza en Lavajato, que continúa con otras acciones que no necesariamente son corrupción, pero le suenan a lo mismo a la gente, genera una dificultad para tener digamos, una aprobación alta sostenida, ¿no? O sea, yo creo que ese contexto es muy complicado para cualquier gobernante y para toda la clase política en general. O sea, en los momentos más graves de los casos de Odebrecht, lo que ocurre es todas las aprobaciones de todos los sectores se caen, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que como a partir de junio vamos a tener mucha más información que va a ir goteando la Fiscalía brasilera, la Fiscalía peruana, lo que ocurre es que eso se va a agudizar. Entonces, por lo tanto, creo que parte de lo ganado en el caso de la emergencia se va a perder por eso, porque es muy fuerte. Y hay un tema, perdóname, que no me quería olvidar, respecto a lo que ha precisado Urpi, ¿no? Los 3 temas que se han testeado, digamos, por separado. Claro, son economía, corrupción, seguridad ciudadana. Economía, corrupción y en el caso de economía, obviamente cambiar la economía, levantar el PBI en 10 meses es muy difícil, la cosa venía difícil. En seguridad ciudadana, el que diga que solo Basombrío puede salvar al Perú está totalmente loco, porque es un tema muy complejo el de la seguridad y no se va a resolver ni en 10 meses ni en 24 meses, si somos serios. El tercer tema, sin embargo, el tema de la corrupción, no es que se haya destapado un escándalo de corrupción en este gobierno, es que no se ve acción, y ahí eso sí es imperdonable, porque si algo sí puede hacer este gobierno en el corto plazo, es dar la percepción en el mundo de la posverdad, ¿no es cierto?, de que está actuando de manera enfática y clara sobre la corrupción, y ahí me parece que es su peor performance. Un elemento allí que yo creo que pesa mucho en la opinión pública es esta sensación de que no se hace lo suficiente o lo eficiente en el caso Toledo, ¿no? Así es. O sea, la sensación que hay en muchas personas que Toledo está libre y dando conferencias por el mundo
porque este gobierno, y eso depende del Ejecutivo, no nombra el estudio de abogados, no hace bien los papeles, es como que... Y la ministra de Justicia, la verdad que ¿no? le tengo mucho aprecio, pero no entiendo su actitud. Lamentarse en televisión sobre, ay, qué pena, o llamar a un prófugo de la justicia, que es en este momento el expresidente. Oiga, por favor, no sea sinvergüenza, ¿por qué no regresa? Da pena, ¿no? O sea, yo siento vergüenza ajena. ¿Qué le pasó a Marisol? ¿Dónde? Se olvidó que es ministra, no es congresista, es ministra. Y si con el tema de Fujimori, cuando ya hemos tenido, en todo caso, amigos, ya hemos tenido un presidente prófugo. Se llama Alberto Fujimori, ahora tenemos otro, ¿no es cierto? ¿Y qué se hizo? Nada. Realmente el Estado se preparó, contrató abogados. Claro, es que fue una actitud cosa que no se ve ahora. Que no se ve ahora. Obviamente. Bueno, vamos ahora a ver qué opina la gente sobre los casos que más problemas están dando últimamente. Odebrecht, Chinchero. Vamos a ver los cuadros. ¿Piensa usted que otros proyectos cuestionados y donde hay indicios de irregularidades, como el de la refinería de Talara y la línea 2 del metro, deberían continuar o se deberían paralizar hasta finalizar la investigación? Qué pregunta, ¿no? Deberían continuar 45%, se deberían paralizar 46%, no sabe, no comenta, 9%. Después del informe de la Contraloría, el proyecto para la construcción del aeropuerto de Chinchero ha sido cancelado. Bueno, eso es un decir. Sin embargo, el gobierno ha dicho que de todas maneras se construirá un aeropuerto en esa zona, aunque sea con otro contrato. En su opinión, ¿debe continuar o no debe continuar con el proyecto para construir un aeropuerto? Sí se debe continuar, no sé, 64%, no se debe continuar, 26%, no sabe, no comenta, 10%. Vamos a comentar esas dos cosas. El efecto Odebrecht en la sospecha sobre otros proyectos. Lo que genera es que la mitad de la gente opina que se deben paralizar, la otra mitad que no. Pero los proyectos no se pueden paralizar tampoco en función de la opinión pública, ¿no? O sea, los proyectos tienen que estar bien hechos, bien sustentados y tienen que poder defenderse ante la opinión pública. Así es. Por supuesto, y lo que la población está pidiendo no es que se eliminen los proyectos, al contrario, si ves, quieren que Chincheros vaya, o sea, lo que la población... 60 y tantos 64. Lo que quieren es obra, sin embargo también quieren que se investigue y que si se tiene que paralizar para investigar o para enjuiciar a quienes hayan estado coludidos o involucrados en actos de corrupción, la población quiere que estén investigados y que estén en la cárcel si es necesario. Bueno, definitivamente la encuesta, y claro, de eso se trata, puede plantear preguntas. Podría, por ejemplo, plantear una pregunta si la gente está de acuerdo o no que se le corte las manos a los ladrones de celulares. Exacto, hay cosas o también que no pueden estar castrar a los violadores. Sí. Y va a salir, el 70% va a pedir castración. Entonces, ¿y para qué tenemos gobernante? Claro, por eso yo le decía, no, hay cosas que no pueden estar sujetas a la opinión pública. Hay cosas solo que quería complementar no lo que tú estás diciendo porque estoy absolutamente de acuerdo con eso y por supuesto por eso es útil el ejercicio, pero el gobierno no puede gobernar en base... En función a pero eso. ¿sabes? A mí lo que me demuestra eso es que no hay norte, pues. Entonces, claro, no hay norte. En el caso de Chinchero, sobre todo, usted que ha sido ex viceministro de Transporte debe percibirlo mejor porque ha estado en el sector. Lo que yo percibo, por lo menos, es que yo no entiendo por qué no ha salido alguien a explicar claramente el costo de desconocer un contrato. Así como dicen que la venda es mala, o yo opino que el contrato puede ser malo, yo puedo opinar, y yo digo, creo que es malo porque salió muy caro, yo creo que es malo porque no fijaron unos términos. En todo caso, la Contraloría ha dicho, creemos que es mala porque genera un sobrecosto de 40 millones. Nadie del gobierno ha salido a decir, si lo resolvemos vamos a tener que pagar 1.000 millones. O sea, a usted que ha estado en ese sector, ¿no le parece que alguien debería poder salir a decir eso? A ver, el equipo del MEF ha salido a defenderse, ¿no? Respecto del informe de la Contraloría, ¿no? Lo que tenemos en el caso de Chinchero es, uno, sí, problemas serios en el contrato original. En dos aspectos que son medulares, no tenía tasa de interés tope y no tenía fecha de cierre financiero. Al tener esos dos problemas, el Estado está en una posición débil. Además es raro porque por inversión ha manejado bastante bien, por lo menos esos dos aspectos en muchos contratos. En otros contratos, no se entiende, hay que investigar. No se entiende bien por qué se cometieron esos errores, ¿no? Aparte de otras condiciones que son muy particulares al caso, ¿no? Entonces, claro, si al final el gobierno exige 6 meses de gracia, no, perdón, 6 años de gracia, eso genera que el acreedor permitido
sábado envié una comunicación diciendo que la tasa es 22%, claro, es un costo financiero que se percibe como muy alto, al final la respuesta es, ok, vamos a cambiarlo a financiamiento público, pero el tema es que al pasar eso a financiamiento público, post firma del contrato, se percibe como un cambio en las reglas demasiado desnaturalizante de lo que fueron las condiciones iniciales. Exacto. Y al cambiar las condiciones iniciales, lo que uno se pregunta es, oiga, entonces, si los otros dos postores hubieran sabido que les iban a dar la plata, de repente ellos presentaban otra oferta. Entonces yo creo que la adenda me parece que es un tema que suena apresurado. Pero mi pregunta no iba ahí, mi pregunta iba a... Usted como ex miembro del sector, sí. ¿No le parece que debería alguien salir a decir claramente, menos complicado que lo que usted me lo ha dicho ahora? ¿Sabe qué? El contrato es muy malo, pero si lo rompemos nos va a costar carísimo. O, ¿sabe qué? El contrato es muy malo y como nos va a costar carísimo, vamos a tratar de conversar para ver cómo se hace. Pero dar la sensación de que saben cuánto les va a costar, saben cómo lo van a arreglar. La sensación es que no hay eso. Bueno, pero eso se llama liderazgo, Sol. Y ha dicho, Gustavo, una cosa, ha dicho, respondiendo a tu pregunta, bueno, sí, el Ministerio ha salido a defenderse. Es que el Ministerio de Economía no debe salir a defenderse. El Ministerio de Transportes no debe salir a defenderse. La Ministra de Justicia no debe salir a defenderse. Tenemos que o a rogarle a los prófugos que o rogarle. Tenemos que, el gobierno tiene que gobernar. Es una frase que escuché, me encantó, que es súper sencilla. Yo lo único que quiero de este gobierno es que gobierne. Y este gobierno no está gobernando, me da pena decirlo, tengo muchos amigos ahí, pero no hay norte, no hay piloto, no sabemos a dónde vamos. Yo les pregunto aquí, no sé si alguno de ustedes sabe, y yo estoy perdido de algo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué quiere el gobierno? Porque todos estamos hablando de chincheros, de la Contraloría y de las computadoras. Y no hay un solo proyecto. Sol, no hay un solo proyecto hidroeléctrico en este momento en el Perú. No, pero además, perdóneme, yo no sé qué inversionista va a querer hacer un proyecto acá, porque si yo fuera inversionista, yo nunca he sido inversionista, pero si yo fuera no querría saber nada con el Perú, porque uno firma algo y al día siguiente todo el mundo se le tira encima, lo acusan de delincuente, le paran los proyectos, entonces... Sí, pero digamos... Así es, así es. ¿Está pasando eso? Hay una sospecha sobre cómo se ha manejado el tema de chincheros. Perdóneme. En mi opinión, el gobierno ahora lo que queda es... tiene que como dar un paso atrás y hacer todo. En ese sentido me parece bien que el ministro haya dicho 3 meses para conversar, para conversar y para pensar bien qué se hace. Creo que eso es lo que debió hacer. Pero el presidente ha dicho 3 días. No me sigan, perdónenme, 3 meses. no me sigan conversando, que quiero hacerles una pregunta, que quiero que me respondan después de la pausa. Visto todo lo que me han dicho, y vamos a ver los cuadros, ¿qué debe cambiar? Bueno, primero vamos a ser más suaves. ¿Debe cambiar algo en el gabinete? ¿Qué debería cambiar en el gabinete? Vamos a ver eso después de la pausa. Esta es la sensación que hay sobre cómo están las cosas. La pregunta que correspondía era qué debe pasar con el gabinete. Y aquí están los cuadros. Con respecto al actual gabinete ministerial liderado por Fernando Zavala, ¿cree usted que se debe mantener a todos los ministros, se debe cambiar a algunos ministros o se debe cambiar a todos los ministros? Mantener a todos 24%, cambiar a algunos 34%, cambiar a todos 27%. No saben, opina 15%. Está bastante repartido esto. Otro cuadro. ¿Qué ministro se debe cambiar? ¿Quiénes piensan que se debe cambiar a ministros? Esta pregunta solo se le hace a los que piensan que hay que cambiar, ¿no? El que más votos recibe para ser cambiado es Carlos Basombrío, Interior. Luego Salud, Patricia García. Carlos Basombrío, 38%. Salud, Patricia García, 26%. Economía, Alfredo Torne, 25%. Educación, Marilu Martens, 22%. Agricultura, Hernández, 14%. Trabajo, Alfonso Grados, 14%. Justicia, Marisol Perestello, 13%. Energía y Minas, Gonzalo Tomayo, 12%. Se van casi salvando Edmar Trujillo de Vivienda con 10, Jorge Nieto con 10, presidente Fernando Zavala, presidente de la PCM, 9%, Relaciones Exteriores Ricardo Luna, 8%. Fíjese que Fernando Zavala es uno de los que menos piensa la gente que se debe ir. ¿Qué nos dice Urpi Torrado? Bueno, lo primero es que hay que resaltar que si sumamos aquellos que creen que se debe cambiar a todos en el gabinete y a algunos, estamos hablando de más del 60% de la población que pide cambios en el gabinete. Que pide algún cambio, por lo menos algún. Yeah. Y luego, esto está relacionado con lo que veíamos de seguridad ciudadana, es decir, la percepción
de inseguridad sigue aumentando y por lo tanto encabeza la lista y con una diferencia importante respecto al resto el ministro Basombrío. Luego ya están un poco más lejos, pero empatados, un segundo bloque de ministros que está Economía, Salud y Educación, donde también hay cuestionamientos y preocupación por parte de la población, sobre todo en temas de salud y educación, son temas muy sensibles para la gente. Y allí la gente pide cambios, digamos, cambios en su vida, no estoy hablando de cambios de ministro, más inmediatos, pero como decía Oscar Díaz, nadie va a arreglar la situación de este país en 10 meses, o sea, independientemente de que pueda haber cosas criticables en la gestión del ministro Basombrío, esperar que en 10 meses resuelva el problema de inseguridad de este país es como que sí, no se resuelven, pero la gente quiere resultados y la gente y cada vez es más impaciente. Que se resuelva ya. Sí, sí, bueno. Nada, no, un gobierno no se puede manejar con encuestas, ¿no? Definitivamente son respetables, pero la verdad es que la población puede decir, y hace un momento por eso hice el ejemplo, realmente cualquier cosa, pero para eso están los gobernantes, la gente que está preparada para gobernar. Pero ejemplo, usted, por ejemplo, cree, y es interesante que lo diga, que se debería ir alguien en particular. Mire, Mirasol, primero, yo soy acusado muchas veces de antifujimorista, yo no soy anti nada. O sea, de fujimorista no tengo nada, eso sí. Pero creo que ahora, y por eso en esta primera parte creo que he sido muy duro, con el gobierno, creo que le toca al gobierno hacer las correcciones. Y lo conversamos en los comerciales, ¿no? O sea, al fujimorismo le podemos reclamar, el fujimorismo, como dijo Sablich el fin de semana en su columna, el gobierno, ¿cómo es? El fujimorismo indigna, ¿no es cierto? Pero el fujimorismo no gobierna. Gobierna claro, PPK. no gobierna, pero es el que tiene el poder, sí, porque tiene una mayoría en el Congreso que sí, es aplastante, claro. Y tiene el poder de detener todo, sí, claro. Y por lo tanto, si bien en la forma no gobierna, en el fondo desgobierna. Sí, puede estorbar, claro, y lo está haciendo con éxito. Exacto. Para mal de todos los peruanos. Pero a lo que voy es que quién está dejando que eso pase, quién no está tendiendo puentes, quién está mandando mensajes por televisión para llamar. Y yo ahí quisiera responder solo a tu pregunta. Yo sí creo, a pesar de lo que diga la encuesta, que sí es necesario hacer un cambio. Fernando Zavala es un estupendo tipo, honesto, capaz, pero como premier necesitamos a alguien que haga política, y alguien que pueda tender puentes, y él ha demostrado que no lo puede hacer. Premier, o sea, lo que usted plantea es que se debe cambiar el premier y por lo tanto cae todo el gabinete y se puede volver a nombrar algunos, pero claro, usted exigiría o recomendaría otro premier. Gustavo Guerra García, ¿qué piensa y sobre todo también qué piensa de lo que ha dicho Oscar Díaz en el sentido que si bien el fujimorismo no gobierna, puede hacer mucho para que nadie gobierne también, ¿no? Sí, yo creo que la situación es particularmente complicada. Primero porque en este momento no hay los incentivos para que un montón de gente quiera correr a ser ministros. O sea, desde la situación general es súper complicada. La percepción es que el gobierno no tiene capacidad para defender a sus propios ministros. Entonces, y yo no creo que haya cola para ser presidente del Consejo de Ministros en este país. Hay problemas, ¿no? Y lo otro es la relación de confianza que tiene Fernando Zavala con PPK. Es difícil que se regenere con otro premier. Entonces, yo estoy de acuerdo en general con que en una situación de mucha crisis cambiar un gabinete refresca y genera un oxígeno político que a veces hace falta. Pero en la situación particular actual me parece bastante complicado. ¿Pero le parece que hay un tema de mucha crisis? Porque yo más que mucha crisis lo que percibo es como un ir y venir, un más reaccionar yo creo que tener una acción. Hay un riesgo de crisis importante por lo siguiente. Dilma Rousseff le hicieron el impeachment en un contexto en que había una sensación generalizada de corrupción. No porque ella sea la más corrupta, ni porque hubiera pruebas de que ella fuera corrupta. De hecho, bueno, Dilma, no me va a decir que es una santa, ¿no? No digo que es una santa, pero digamos, de todos los implicados en todos los casos, ella es la que está, digamos, esa conversación menos con complicada. Lula era atroz. De acuerdo. Puede ser, pero digamos, ella sacó a corrupto de su gobierno y es la menos implicada de todos y aún así le hicieron un impeachment usando un argumento presupuestal, ¿ok? Un tema de malversación de presupuesto. Claro. Entonces, a cualquiera se lo pueden bajar como presidente si el contexto político lo genera. Y estamos a puertas de saber que muchísimos funcionarios de gobiernos anteriores, como el gobierno de Toledo, donde participó PPK, van a estar implicados en problemas por las pruebas que van a venir del Brasil. Entonces, ojo que... ¿Pero usted cree que se quieren bajar al gobierno de PPK? Yo creo, salgamos de Brasil y lleguemos al Perú, seamos francos. Es que la combinación de las cosas es que es lo que es más grave. Yo sí creo que el fujimorismo da señales de que quiere vacar al presidente.
¿Y las señales cuáles son? Por ejemplo, no solo buscan interpelar y censurar al Martín Vizcarra, sino que exigen su renuncia como vicepresidente. Claro. Eso es una señal clarísima de que les interesa que no haya ningún vicepresidente vivo para que luego pueda tener un gobierno de transición impuesto por la mayoría del Congreso y que ese gobierno de transición convoque las elecciones en donde gane Keiko Fujimori. A mí me parece que la actuación del fujimorismo da miles de señales de que ese es el camino. ¿Y por qué la situación es peligrosa? Porque estamos en un contexto que estamos a punto de abrir la caja de Pandora de la información que la Fiscalía brasileña le va a dar a la Fiscalía peruana. Y por lo tanto podemos estar en pocos meses en una situación parecida a la que se enfrentó en Brasil, donde se habla de incapacidad moral. Claro, porque el contexto general es la corrupción y en ese contexto los impeachments pueden ser viables y eso creo que sería súper peligroso. Entonces en ese escenario yo creo que PPK perdió la oportunidad de que cuando quisieron censurar a Saavedra pedir la confianza, porque creo que el gobierno estaría en una posición completamente diferente si bueno, no hubiera pero no se puede, pero no se puede ojalá lo puedan hacer liberar batallas antiguas antes de la siguiente censura, ¿no? Así que hay que ver qué cosas se puede hacer a continuación para el bien del Perú, no el bien de un gobierno. Sol, yo estoy de acuerdo con Gustavo, solamente una cosita. Tengo que presentar pero tu cuadro. ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? O sea, mi posición es esa pregunta no, pues no sea malo, esa pregunta no tiene respuesta. Vamos a ver qué dicen sobre el indulto de Fujimori. Para usted, Alberto Fujimori debería estar libre o debería seguir cumpliendo su pena. Debería estar libre, 53%, debería cumplir su pena, 40%, no sabe, no conoce, 7%. Y aquí nuevamente, ¿quién le debería otorgar la libertad a Alberto Fujimori? El presidente a través de un indulto, el Congreso a través de una ley o el Poder Judicial revisando su fallo. El presidente a través de un indulto, 63%. Poder Judicial revisando su fallo, 20%. Congreso a través de una ley, 15%. No sabe, no opina, 2%. Bueno, Urpi Torrado, ¿cómo se ha movido esto? Esta es la ficha técnica de la encuesta. ¿Cómo se ha movido esto últimamente? Eso es lo que más, creo, más relevante respecto a las encuestas. Hay un ligero crecimiento en el porcentaje de gente que cree que debe indultarse a Alberto Fujimori. Y lo que nos ha sorprendido en esta nueva pregunta que hemos hecho de cuál debe ser el camino es que la mayoría dice que el presidente debe ser el presidente. ¿Cree que eso en este gobierno, que a veces da la sensación de que se mueve mucho en función de qué dicen y qué no dicen? Lo de Chinchero ha sido, creo, evidente. ¿Cree que el gobierno cambie su postura por una cosa así? Te voy a responder con tu misma respuesta. No esa seas mala. Si yo tuviese esa respuesta, no estaría acá, estaría en Aruba. Escúchame, lo que sí es importante es que, y yo quiero ir a este punto que me preocupa mucho y bien en serio, no se puede sostener este gobierno, vamos a tener una frustración. Y yo lo que le reclamo al presidente con todo respeto es que de una vez se ponga los pantalones y dirija al Perú. Porque vamos camino al año 2021, vamos al bicentenario y el presidente tiene la posibilidad que no hemos tenido en muchos otros presidentes. ¿Cuál es la posibilidad? De que no tiene que pensar en la tribuna. No, puede claro, pensar no va a pensar de ninguna manera en la reelección. Pero no va a ser alcalde ¿no es cierto?, ni ningún distrito pequeño. Entonces él puede, sí, pensar en la historia. Claro. Y lo que estamos es en histeria, ¿no? Entonces hay que trascender esto y pensar en lo que se viene. Tiene eso, yo no estoy tiene una señora que no molesta nada. Eso sí, es encantadora. Tiene varios puntos a favor. ¿Qué quiere decir para terminar Gustavo Guerra García? Sí, bueno, yo creo que Keiko va a hacer todo lo posible porque su padre no salga de la cárcel, porque en el momento porque que salga, a la que no le conviene, dicen claro, muchos, en el momento en que ¿no? salga, él es el líder del fujimorismo. Pero además PPK es imposible que pueda indultar a Fujimori porque dijo que no gran parte del 45% de su aprobación es un antifujimorismo que se muere de miedo de que lo vaquen y por lo tanto lo aprueba por la contraposición con la oposición que le hacen al gobierno. Entonces, si PPK indultara a Fujimori, se quedaría sin todo el sector antifujimorista que en mi opinión en este momento sostiene en términos de opinión pública gran parte de lo que tiene el gobierno en este momento, a pesar de que ellos quisieran sostenerse probablemente en otras fuerzas. Entonces, esa es la situación y mi impresión es que Fujimori, tanto por lo que PPK requiere como por lo que Keiko requiere, no tiene ninguna posibilidad de salir a ninguna parte. Respondió, Oscar Díaz. Muchas gracias a los tres por haber respondido tantas preguntas. Espero que no les hayamos dejado a nuestros televidentes una sensación así de angustia para el fin de semana. Siempre hay una salida, esperamos sinceramente que se pongan de acuerdo de alguna manera oposición y gobierno y que este país salga adelante. Gracias.